Déjeme decirle que esta canción la he estado escuchando durante los últimos quizás 15 días y la he estado escuchando y escuchando y cada vez me doy cuenta, yo no sé si usted vive en el mismo mundo en el que yo vivo, pero la realidad que nos está rodeando, el mundo está asustado. El mundo está asustado. Y esto me lleva a hacer preguntas. Yo me he hecho preguntas, por ejemplo, ¿por qué cuesta tanto que haya paz en la tierra? Mire, yo busqué en internet y le animo a que lo busque, y más o menos el 90% de las opiniones terminan en esto que yo les voy a leer. Son muchas las causas que hay detrás de la guerra en el mundo de la actualidad. El control de los recursos naturales, la desigualdad social, por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos, los efectos adversos del cambio climático. Algunos son por dinero, porque no están de acuerdo, por aferrarse al poder político, por la venganza de una muerte o un robo, por tener diferentes pensamientos, y la lista puede ser interminable de por qué no hay paz en la tierra. Miren, los científicos han desencadenado el poder del átomo, pero no tienen poder para desencadenar la paz en la tierra. Los astrónomos han descubierto mucho acerca del tamaño, la majestad y la precisión del universo, pero no pueden descubrir el camino de la paz. ¿Por qué cuesta tanto que haya paz en la tierra? ¿Por qué nos hacemos la guerra a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos amarnos los unos a los otros de manera incondicional y vivir en paz? Son preguntas que yo me hago y creo que ustedes también se las pueden hacer. El mundo las hace. Ahora déjenme decirle que la respuesta precisa la tiene la palabra de Dios. Quizá en algún momento usted la leyó, pero si no la leyó, se la voy a compartir. Ahí dice Santiago, capítulo 4, de verso 1 al 4. Yo lo voy a leer en el lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual. Y dice así, Santiago, capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Ahí está la respuesta a todas las preguntas que nos hacemos de por qué no hay paz en la tierra. Está ahí. Y léalo 70 veces 7 para entender dónde radica el problema. Miren, todo empieza en uno mismo. ¿Sabía? Mientras usted no tenga paz con Dios, nunca tendrá paz en el mundo. Esa es la realidad. El mundo busca paz, pero está enemistado con Dios. Y mientras no busque esa amistad con Dios y volver a establecer esa relación con Él, jamás tendrá paz en este mundo. Esa es la realidad. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Y entonces el hombre, el individuo, está en un conflicto interno constante. Y como está en un conflicto interno constante, ¿qué pasa? Lo exterioriza hacia la que tiene más cercano. ¿Y quién es? ¿Su esposa o su esposo?
Y como la otra persona tal vez también no está en relación con Dios, ambos están en una discordia constante. Y entonces se sigue aumentando ese círculo. ¿Y a dónde va a continuar? ¿Con los hijos? Los hijos van recibiendo ese continuo conflicto que hay en ese seno familiar. Pero ese seno familiar no busca la sintonía con Dios y se sigue ampliando el círculo y ya pasa ese resentimiento, esa ira, eso que hay dentro, ya pasa con los compañeros de trabajo, ya pasa con los compañeros de la escuela, ya pasa con los vecinos, ya pasa una sociedad, ya pasa una nación, ya pasa un mundo entero. Y todo nació en el corazón de uno. Esa es la realidad. Marcos Vidal puso como título a esta canción Buscadme y viviréis. Una orden que Dios dio al pueblo de Israel ahí a través del profeta Amós, en el capítulo 3, verso 4. Y esa expresión es la esperanza que está delante de nosotros hasta el día de hoy. Buscadme y viviréis. Esa es la orden que Dios da. Esa es lo que te está diciendo en esta mañana a ti. Mira, dice la palabra de Dios que, por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 6, verso 13, que Dios, como cuando dio la promesa a Abraham de que iba a ser a través de él una gran nación, no tenía alguien mayor por quien tomar juramento, se juró a sí mismo Dios. Y dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, las cuales tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En la persona de Jesús tenemos una confianza segura. En la persona de Jesús tenemos, si acudimos a Él y arreglamos las cuentas con Dios por medio de Jesucristo, vamos a comenzar a experimentar la verdadera paz en este mundo, la que nos ofrece el mundo. Es una paradoja. Estamos ahí en un conflicto que vemos constantemente lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Y yo veo cómo unos buscan la forma y la manera de conquistar y querer tener a como dé lugar un territorio. Y los otros buscan la forma y la manera de cómo defender ese territorio a como dé lugar. La cuestión es que la paz en este mundo jamás llegará si no buscan a Dios. ¿Ustedes se imaginan si ambos buscaran a Dios y se dirigieran a Él? Jamás hubieran llegado o se hubiera llegado lo que se está llegando. Miren, ¿cuál es la esperanza que está puesta delante de nosotros? Bueno, miren, es una mirada retrospectiva de nuestra fe, que ve a nuestro Señor Jesús en la cruz. La palabra de Dios dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos al pasado, vemos lo que la palabra de Dios dice que ocurrió en la persona de Jesucristo. Y hoy más de uno aquí en este auditorio somos fieles testigos, que no necesitamos estar 2000 años atrás para decir hoy que Jesucristo es mi Salvador. No es necesario. Muchos aquí tienen esa convicción, tienen ese corazón renovado y viven en paz en medio de una guerra. Pero también es una mirada presente que ve al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Yo veo en la palabra de Dios ahí en Número cómo Dios usó a Moisés, cuando en un determinado momento el pueblo de Israel atraviesa el desierto
y aparecen víboras extremadamente venenosas, y lo único que buscaban era morder a los que transitaban por ahí. Y el que era mordido moría. Y Dios utilizó a Moisés y le dio una orden: levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara a esa serpiente, ¿qué iba a pasar? Si era mordido, iba a vivir. Esa es la intercesión que Dios hace. Y hoy en día, mis queridos, sigue haciendo esa intercesión a través de la persona de Jesucristo. ¿No tienes paz? ¿Tienes conflictos? ¿No sabes más qué hacer? ¿Tu vida es un caos? Mira a Jesús y tendrás paz. La paz que Él da es, mire, no se rompe. Podrá venirse el mundo abajo. Podrán los que tienen el poder apretar el botón y esto se acabará. Mas yo sé dónde estaré, con Cristo Jesús por la eternidad. Pero también esta esperanza, mis queridos, es una mirada hacia el futuro, que ve nuestra bendita esperanza, que tiene el carácter en la misma persona del Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la convicción del creyente debe ser como la misma convicción que tuvo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tienes esa convicción? ¿Por qué esta la tuvo Pablo? Llegó a decir esa frase porque lo experimentó en su propia carne. Experimentó y vivió cosas que quizás no las podía de alguna manera describir, pero lo único que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1, leyendo en la traducción actual, que todas las personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Miren, esto se cree por fe. Porque tú me podrás decir: bueno, pero está bien todo lo que dices, tú lo lees, tú lo crees, pero yo nunca he visto a Jesús, yo nunca... Es que no se trata de eso. Se trata de... Nunca has probado o intentado acudir sin poner condiciones a Jesús y ponerte a cuentas con Él. Mira, el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Y la diferencia que hay entre las dos primeras miradas y esta última es que la esperanza futura es por medio del Espíritu y en persona. Nuestro Señor Jesucristo es en sí mismo la esperanza, mis hermanos. La esperanza no es lo que tenemos ya ahora, o sea, el perdón de nuestro pecado y el fruto del Espíritu Santo, sino que el hombre va a esperar lo que no ve. Eso es esperanza. Más allá de la bendición presente, nos espera la promesa de la redención del cuerpo. Nuestra esperanza es, además de la redención, la manifestación. Esto es exposición pública de nuestra recompensa, como se nos describe en la palabra de Dios. Ahí dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis hermanos, la esperanza final no es, por tanto, la muerte, sino la resurrección y manifestación pública de nuestro estado glorioso. Pues el estar con Cristo no es más que un estado intermedio, porque estaremos, esa es nuestra esperanza, por la eternidad con Cristo, gozando de las cosas gloriosas que el Señor tiene preparado por nosotros. Miren, yo no quiero abusar del tiempo de cada uno. Tal vez tienes planes para hacer.
Tal vez, y cada uno tiene cosas que hacer. Pero sería bueno que meditemos durante el tiempo que Dios nos permita por esta tierra que estamos de paso. Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que haga para ti? La esperanza no es el tribunal de Cristo, en el sentido de tenerse que presentar ante un juez, sino en el sentido de la distribución de las recompensas. ¿Sabes cuántas cosas tiene Dios preparada para ti? O tal vez cuando estemos en su presencia, lamentablemente no vamos a tener nada que ofrecerle, porque vivimos para nosotros mientras estábamos en este mundo. La esperanza no es la conversión del mundo, sino tomar de entre el mundo un pueblo para su nombre. Eso es la obra que Jesús hizo. Dice ahí Hechos 15:13, que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Tú y yo somos testigos en esta mañana de la obra que Dios hizo hace más de 2000 años. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que festejamos la cena del Señor domingo tras domingo, porque es la esperanza de las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios en en Apocalipsis 19:6, que oía una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Qué privilegios, hermano, compartir juntos el tiempo de la comunión del Señor. Es lo que más a Dios le agrada, ¿saben? Porque todas las demás reuniones también Dios las acepta, pero lo que el Señor más le agrada es estar en comunión contigo en ese tiempo, cuando haces memoria de su amor por ti. La esperanza es la gloria, que está conectada con su persona y su venida. Mire, yo quiero terminar con este pasaje de Hechos, capítulo 1, verso 8 al 11. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos hombres guardaron esa esperanza en su corazón, no vieron la venida de Jesús. Han pasado 2000 años y nadie ha visto la venida de Jesús. Pero el Señor viene, ¿eh? El Señor viene. No sé cómo, cuándo ni a qué hora, pero que viene. ¿Estás preparado? Cada vez hay más violencia, jóvenes acabados, un mundo en caos, todo está hecho un desastre. Ustedes no sé si han escuchado la misma noticia que yo, pero se prevé que si estos hombres que tienen el poder se les cruzan los cables en algún momento, apretan un botón y esto es una tremenda catástrofe imposible de describir. Yo lo creo, no porque lo digan ellos, sino porque está en la palabra de Dios. Mira, hermano,
No salgas de aquí asustado. Más bien sal con un desafío en tu mente y en tu corazón, Señor. ¿Qué puedo hacer para ti en el tiempo que me permitas vivir de aquí en más? Algo que sea para ti, no para mí. Ya demasiado he acumulado para mí. ¿Qué puedo hacer para ti? Mire, que el Señor bendiga esta meditación, que el Espíritu Santo añada a nuestros corazones con su poder el saber entender más y mejor su palabra. Y acuérdense, la respuesta de la palabra de Dios. ¿Por qué cuesta tanto la paz en esta tierra? Porque el problema está en ti, está en mí. Porque no estamos en sintonía con Dios. Y mientras no tengamos paz con Dios, jamás tendremos paz en este mundo. Que el Señor bendiga este tiempo. Vamos a orar.